Platoon no fue solo otra película de guerra. Fue cruda, implacable y profundamente personal. Dirigida por Oliver Stone, un veterano de Vietnam, capturó el caos del combate a través de los ojos de jóvenes soldados aterrorizados, interpretados por actores entonces desconocidos como Charlie Sheen, Willem Dafoe, Tom Berenger y Forest Whitaker. Pero ¿qué pasó cuando cesaron los disparos y el humo se disipó? ¿Quién desapareció del foco mediático? ¿Quién ascendió hasta el oro del Oscar? ¿Y quién terminó en lugares inesperados? Aquí es donde están ahora, casi 40 años después. Y créenos, no todo es bonito. Johnny Depp como Lerner. En Platoon, Johnny Depp interpretó al joven intérprete Lerner, un papel que, sobre el papel, debía ser mucho más sustancial. Pero gran parte de su diálogo, incluyendo escenas clave con Willem Dafoe, fue eliminada en postproducción. Lo que quedó fue una presencia silenciosa al fondo, una salida herida y un nombre enterrado en los créditos. Aún así, esa aparición fugaz marcó un paso clave en su ascenso. Un año después, explotaría en la fama con 21 Jump Street, y poco después, Edward Scissorhands lo inmortalizaría como el protagonista más excéntrico de Hollywood. Avancemos hasta hoy. Johnny Depp, ahora con 62 años, ha sobrevivido a éxitos extraordinarios y a caídas devastadoras. Con más de $10.800 millones en taquilla, 3 nominaciones al Oscar y papeles icónicos como Jack Sparrow, ha sido imán de adoración y controversia. El juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard acaparó titulares globales, encendiendo debates sobre abuso, género y justicia. Tras ello, Depp se retiró a Europa, enfocándose en la música, el arte y proyectos independientes, hasta ahora. En 2026, Depp regresará finalmente a un gran estudio de Hollywood. Protagonizará Ebenezer, A Christmas Carol, una inquietante reinterpretación psicológica del clásico de Dickens. Será su primer papel en un estudio desde Alice Through the Looking Glass, y su colaboración con el director de terror Ti West tiene a la crítica expectante. ¿Será este su verdadero arco de redención? A Hollywood le encantan los regresos. Charlie Sheen como Chris Taylor. Charlie Sheen tenía solo 21 años cuando obtuvo el papel de Chris Taylor, un joven universitario ingenuo que se ofrece como voluntario para combatir en Vietnam. El papel no era originalmente suyo. Su hermano Emilio Estevez fue el primero elegido, pero tuvo que retirarse. Sheen, aún verde pero decidido, fue enviado directamente a la implacable jungla filipina para el infame boot camp de Oliver Stone. Lo que vivió allí borró la línea entre actuar y sobrevivir. Sheen recuerda fregar letrinas, dormir en la tierra y ver a Forest Whitaker casi cortarse el pulgar intentando abrir un coco. El caos unió al elenco, forjó actuaciones brutales y dejó a Sheen emocionalmente destrozado. Lloró en el vuelo de regreso, simplemente agradecido de seguir vivo. Platoon lo convirtió en estrella, pero fue solo el comienzo. Protagonizó películas como Wall Street, Young Guns y Hot Shots, antes de convertirse en el actor mejor pagado de la televisión con Two and a Half Men. En 2010, ganaba $1.8 millones por episodio. Pero tras bambalinas, su vida personal estaba derrumbándose. Abuso de sustancias, comportamientos erráticos y una brutal confrontación con el creador Chuck Lorre que lo llevó a ser despedido en 2011. En 2015 anunció que era VIH positivo, provocando lo que los investigadores luego llamaron el efecto Charlie Sheen, un aumento masivo en las pruebas de VIH. Hoy, con 60 años, Sheen está reconstruyendo su vida en silencio. En 2023, volvió a la televisión con un papel en Bookie, reencontrándose con Lorre tras años distanciados. Willem Dafoe como el sargento Elías. El papel de Willem Dafoe como el sargento Elías sigue siendo una de las actuaciones más icónicas de su carrera.
y una de las muertes más memorables de la historia del cine. La traición de su personaje y su muerte en cámara lenta, con los brazos extendidos mientras lo acribillan y el helicóptero despega sin él, se convirtieron en la imagen que definió el póster y el peso emocional del filme. Pero según Dafoe, esa pose legendaria no fue planeada. Fue algo puramente físico, dijo. El helicóptero está arriba, ¿quieres alcanzarlo? Oliver Stone confirmó después que el momento nació del instinto de Dafoe y que hizo historia. Dafoe, ahora con 69 años, ha construido una de las carreras más respetadas de Hollywood. Después de Platoon, protagonizó The Last Temptation of Christ, Shadow of the Vampire, The Florida Project y At Eternity's Gate, obteniendo 4 nominaciones al Oscar. También es adorado por los fans de cómics por su escalofriante interpretación de Norman Osborn y el Duende Verde en Spider-Man, papel que retomó en 2021 con No Way Home. Impulsado aún por la curiosidad artística, Dafoe sigue aceptando papeles audaces y desafiantes. En 2024, volvió a colaborar con el director Robert Eggers en Nosferatu, demostrando nuevamente su habilidad para moverse entre el cine de autor y el blockbuster. A pesar de décadas de elogios, Dafoe sigue humilde. En un mundo perfecto, no sabrías nada de mí. Solo sería ese tipo que se convierte en otras personas. Tom Berenger como el sargento Staff Barnes. La interpretación de Tom Berenger como el sargento Bob Barnes sigue siendo una de las más feroces e inquietantes en la historia del cine bélico. De mirada fría, brutal y moralmente fracturado, Barnes se convirtió en el rostro humano de la deshumanización de la guerra, lo que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Detrás de cámaras, Berenger se entregó por completo al papel, liderando a sus compañeros durante el boot camp en la jungla dirigido por Oliver Stone, y llevando el realismo de la película al límite. Su rostro lleno de cicatrices y su mando despiadado se transformaron en símbolos inolvidables del poder crudo de Platoon. En las décadas siguientes, Berenger construyó un nicho propio. Protagonizó Major League como el curtido receptor Jake Taylor y se convirtió en el rostro de la franquicia Sniper, interpretando a Thomas Beckett en varias secuelas. Aunque nunca regresó al estatus de superestrella que tuvo en los años 80, Berenger se mantuvo como una presencia fiable, apareciendo en Gettysburg, Inception, y ganando un Emmy en 2012 por Hatfields and McCoys. Fuera de pantalla, su vida ha estado marcada por cambios personales, 4 matrimonios, 6 hijos y una profunda pasión por el teatro que lo llevó a fundar un fondo de becas para jóvenes actores. Aunque ha tenido poca prensa sensacionalista comparado con algunos de sus compañeros de Platoon, nunca ha buscado la celebridad. Hoy mantiene un perfil bajo, actuando de manera selectiva en cine y televisión. Forest Whitaker como Big Harold. Antes de convertirse en una leyenda ganadora del Oscar, Forest Whitaker pasó una semana luchando por un papel en Platoon. El director Oliver Stone lo hizo audicionar repetidamente, emparejándolo con distintos actores y gritándole, «¡Hazlo mejor!», desde una ventana mientras Whitaker se marchaba. La persistencia rindió frutos. Consiguió el papel de Big Harold, una presencia tranquila y estabilizadora en medio del caos de Vietnam. Aunque no era un personaje principal, su actuación contenida anticipaba el poder emocional que mostraría en el futuro. Después de Platoon, la carrera de Whitaker despegó. Su transformación como el icono del jazz Charlie Parker en Bird le valió el premio a Mejor Actor en Cannes, pero fue su interpretación del dictador ugandés Idi Amin en The Last King of Scotland la que le ganó un Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores. La crítica elogió su capacidad para humanizar a un tirano sin suavizar su brutalidad. Más allá de la actuación, Whitaker se convirtió en director, productor y humanitario. Fundó Spirit Dance Entertainment y ha servido como defensor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ha aparecido en Rogue One, Black Panther, The Butler y The Crying Game,
construyendo una filmografía que combina cine de prestigio con éxitos taquilleros. Ahora, a los 64 años, la intensidad y el estilo introspectivo que lo caracterizan siguen siendo su sello personal. John C. McGinley como el sargento O'Neill. La actuación de John C. McGinley como el sargento O'Neill no fue llamativa, pero sí inolvidable. Como el soldado ansioso y obsesionado con las reglas que se quiebra bajo presión, McGinley añadió una dosis de comedia negra y realismo trágico al ambiente brutal de la película. Fue su gran oportunidad, y la aprovechó. Desde ahí, McGinley construyó una carrera interpretando personajes intensos y a menudo neuróticos en Wall Street, Point Break y Office Space, donde su monólogo corporativo sobre Michael Bolton se volvió un clásico instantáneo. Pero fue Scrubs lo que lo convirtió en un nombre conocido. Como el Dr. Perry Cox, McGinley entregó 9 temporadas de ingenio afilado, profundidad emocional y monólogos frenéticos que lo convirtieron en uno de los antihéroes más queridos de la televisión. Fuera de cámaras, sin embargo, la vida era más compleja. Después de que su hijo Max naciera con síndrome de Down en 1997, McGinley se alejó de la actuación, se dedicó a la defensa y se convirtió en uno de los mayores defensores de la inclusión para personas con necesidades especiales. Max, ahora de 28 años, toca en una banda neurodiversa y trabaja en Starbucks, algo que McGinley llama el arco más orgulloso de mi vida. También crió a 2 hijas con su segunda esposa, Nicole, y construyó columpios de 25 pies en su patio trasero para que Max pudiera perseguir su alegría vestibular. Entre proyectos como Stand Against Evil y Chicago PD, McGinley ha seguido presente en Hollywood, pero su mayor papel podría ser el de padre. Ahora, con un reboot de Scrubs filmándose en Vancouver, McGinley está listo para regresar como el Dr. Cox, con una condición: que haya espacio para una historia sobre pacientes con necesidades especiales. Ya no solo actúa, está reescribiendo el guión. Tony Todd como el sargento Warren. El papel de Tony Todd como el sargento Warren fue sutil pero poderoso. Un retrato de un soldado calmado y firme enfrentándose a la locura de la guerra. Su formación clásica le dio a Warren una gravedad tranquila, y esa misma presencia convertiría a Todd en un ícono del terror pocos años después. Solo 6 años después de Platoon, Todd quedaría grabado para siempre en la cultura popular como el aterrador protagonista de Candyman. Con su imponente figura, voz hipnótica y la disposición a recibir 23 picaduras reales de abeja para el papel, redefinió el miedo en el cine. Pero Tony Todd fue mucho más que Candyman. A lo largo de 40 años acumuló más de 240 créditos en pantalla, convirtiéndose en uno de los actores de carácter más reconocibles del cine y la televisión. Desde The Rock, The Crow y Final Destination, hasta Star Trek, 24, The Flash y Young Justice, Todd se movió sin esfuerzo entre franquicias, géneros y generaciones. Su voz se volvió legendaria. Interpretó a Zoom, Darkseid, Venom en Spider-Man 2 y personajes en Call of Duty, Half-Life y Transformers. En privado, Todd fue igual de dedicado. Mentoreó a jóvenes actores, trabajó en programas de intervención de pandillas y usó Candyman como punto de partida para conversaciones con jóvenes en riesgo. Cuando fue diagnosticado con cáncer de estómago terminal en 2023, no lo hizo público y eligió terminar Final Destination, Bloodlines, donde improvisó una despedida escalofriante. La vida es preciosa, disfruta cada segundo. Tony Todd murió el 6 de noviembre de 2024, a los 69 años. Keith David como King. Keith David aportó profundidad y un mando silencioso como King, el soldado veterano que lo ha visto todo y que ayuda a guiar al personaje de Charlie Sheen a través de los estragos psicológicos de la guerra. Con su distintiva voz barítona y su innata gravedad,
David convirtió a King en una de las presencias más equilibradas y empáticas de la película, pese a su limitado tiempo en pantalla. Desde entonces, Keith David se ha convertido en un titán de la versatilidad. Con más de 400 créditos en cine, televisión, teatro y videojuegos, rara vez ha frenado su ritmo. Sus papeles en pantalla van desde The Thing, They Live y Armageddon hasta Crash y Nope. Recibió elogios de la crítica como el obispo Greenleaf en Greenleaf The Own y mostró su talento cómico como el Roy Patashnik en Community y el padre de Ava en Abbott Elementary. En 2025, finalmente cumplió un sueño personal: interpretar a un elegante investigador privado en The Lowdown de FX junto a Ethan Hawke. Pero quizás su voz sea aún más icónica. David prestó su voz a Goliath en Gargoyles, al Dr. Facilier en The Princess and the Frog, a Spawn y a innumerables personajes en Halo, Mass Effect, Call of Duty, Rick and Morty y más. Ha ganado 3 premios Emmy por su poderosa narración en documentales de Ken Burns como The War y Muhammad Ali. En 2024, David asumió el papel del comandante Zavala en Destiny 2, The Final Shape, honrando al fallecido Lance Reddick. En 2025, sustituyó a Ken Page como Oogie Boogie en el concierto en vivo de The Nightmare Before Christmas. A sus 69 años, Keith David sigue trabajando sin parar, sigue dándole voz a gigantes y sigue robándose escenas. Para él es simple: me gusta trabajar. Kevin Dillon como Bunny. La interpretación de Kevin Dillon como Bunny sigue siendo una de las más perturbadoras y escalofriantes de la película. Como el joven soldado sádico que abraza la brutalidad de la guerra, Dillon llenó al personaje de una intensidad cruda e inquietante, tanta que el papel cambió el rumbo de su vida. Con solo 19 años, Dillon soportó un auténtico entrenamiento militar bajo las órdenes de Oliver Stone, sobreviviendo a madrigueras, hambre, explosiones y emboscadas nocturnas dirigidas por exmarines. Más tarde, admitiría que la experiencia le dejó síntomas de estrés postraumático al regresar a Los Ángeles. Pero aquella actuación inolvidable lo puso en el radar de Hollywood. Aunque Dillon tuvo trabajo constante en películas como The Doors y No Escape, no fue hasta Entourage en 2004 cuando encontró su verdadero salto a la fama. Como Johnny Drama Chase, el hermano mayor venido a menos desesperado por un regreso, Dillon aprovechó sus propias luchas profesionales para ofrecer una interpretación divertida, vulnerable y nominada al Emmy, que lo convirtió en un favorito de los fans. Repitió el papel en la película de Entourage de 2015, y a pesar de temer ser encasillado, sigue sintiéndose orgulloso del personaje. Fuera de cámara, la vida de Dillon tuvo altibajos. Pasó por un divorcio muy mediático en 2019, con un fuerte impacto financiero. Aún así, ha mantenido una estrecha relación con sus compañeros de Platoon, especialmente con Charlie Sheen, a quien apoyó durante problemas de salud, incluso recordando cómo reunieron sus viáticos del rodaje para pagar una cirugía de cataratas a un niño local discapacitado durante la filmación. Ahora, a finales de sus 50, Dillon continúa actuando y recientemente se unió al thriller The Highest Stakes. Y aunque Bunny fue su primer monstruo, Johnny Drama puede que sea su personaje más querido. El tiempo ha transformado al elenco de Platoon, tal como la guerra transformó a sus personajes, dejando cicatrices, historias y legados que perduran. Desde Óscares hasta batallas personales, desde fama mundial hasta retiros silenciosos, cada actor tomó un camino distinto después de la jungla. ¿Qué trayectoria te sorprendió más? ¿Hubo algún actor que te dejó una impresión duradera? Cuéntanos en los comentarios, y no olvides dejar tu like y compartir si Platoon aún te pone la piel de gallina.